Probablemente conozcas streamers grandes y pequeños que utilizan Stream Decks para sus streams, que son aparatos que contienen botones y pueden realizar acciones sencillas a mucha velocidad como apagar o encender la cámara, mutear el micrófono o activar la webcam. Pero hay un problema, ya que si estás comenzando y quieres un accesorio como este, pues el precio podría ser muy costoso, llegando a costar más de $150 en Amazon. Aún así, han habido muchas personas en internet que a base de este problema deciden hacer su propio Stream Deck casero. Y bueno, entonces yo también quería tener un Stream Deck para mí, o al menos para que me ayudara a abrir aplicaciones y cumpliera las funciones como un Stream Deck lo hace. Pero para hacer el Stream Deck ocuparía una base o, como se le diga, el circuito que me ayude a que pueda tener las características que lo hace ser un Stream Deck. Entonces, entre mis opciones tenía comprar el circuito que compró Dr. Igo en su video de YouTube, donde utilizaba la placa para la base y hacía lo demás con una impresora 3D, y para las teclas utilizaba keycaps que le mandaron sus patrocinadores. Y luego de buscar esta placa, lo encontré en AliExpress a unos $5 aproximadamente. Entre mi segunda opción era comprar un pad numérico de los que se venden en muchas tiendas de informática, y era la opción más barata posible. También tenía pensado en comprar un Arduino y programarlo para que pudiera funcionar como un Stream Deck, pero esa opción se saldría de mi presupuesto, pues ocuparía no solo el Arduino, sino muchos accesorios que tendría que utilizar. Además, que si iba a comprar un circuito en AliExpress tendría que esperar más de 2 meses a que llegue, y esperar no está en mis planes. Finalmente iba a decidir comprar un pad numérico, sin embargo, me di cuenta que el video no duraría nada, ya que es solo instalar un programa y poco más. Y yo quería algo nuevo, algo que sea más creativo e intuitivo. Entonces, mientras buscaba algo más creativo, me encontré con un mouse que ya no utilizaba y que lo compré de segunda mano. Este es el Corsair Scimitar, que para los que no lo conocen es un mouse hecho para juegos MOBAs donde utilizaba los botones laterales para acciones en muchos juegos de este estilo. Incluso este tiene un software donde podías configurar cada botón del teclado y así facilitar el acceso a acciones en los juegos. Es así como utilicé este mouse como base, ya que podría configurar los botones laterales a través del software y así pudiera cumplir la función de un Stream Deck. Pero antes tenía que hacer que luzca como un Stream Deck y no como un mouse. Es por ello que mostraré la transformación y cómo hice que luzca diferente. Para esto, organicé este proyecto en 4 etapas. Para la etapa 1, comencé a desarrollar el diseño y el concepto principal para transformar el mouse en un Stream Deck funcional. Inicialmente, coloqué una cinta en la parte del sensor para que no se detecte movimiento. Luego, procedí a realizar cortes estratégicos para ubicar los botones superiores en un lateral, moviendo la parte de los 12 botones del mouse para que adoptaran una posición inclinada similar a la de un Stream Deck. Además, opté por eliminar los botones del clic derecho e izquierdo para destacar aún más los 12 botones de este Stream Deck. Cabe recalcar que para este proyecto utilicé pegamento epóxico para pegar las distintas partes y también utilicé un cortador de plástico para dejarlo mejor estéticamente. Y bueno, así va quedando la etapa 1, donde corto todas las partes y trato de unificarlo en la etapa 2. Para la etapa 2 pegaré las piezas recortadas y comenzaré a darle forma, pues aunque haya cortado muchas piezas, aún quiero que conserve el logo del mouse, así como los botones que están en la parte superior. Y para esta etapa también me di cuenta de que podría aprovechar los LEDs que llevaba la rueda del mouse, para darle una iluminación y que quede mucho mejor estéticamente. Entonces empecé a pegar con el pegamento epóxico a la parte de los 12 botones del mouse de manera inclinada, cuidando de que ningún botón se estropee, ya que la parte de los 12 botones está conectado mediante una cinta conductora del circuito a la base del mouse. Una vez que terminé de ubicar la parte de los 12 botones, coloqué la parte que había recortado del logo al costado de este, ya que si lo colocaba allí podría darle la iluminación del LED de la base y ya no podría distinguirse como un mouse, sino como algo diferente. Luego de que se secara, comencé a probarlo, siempre asegurándome de que el pegamento no haya hecho nada al circuito y poder seguir con el proyecto. Entonces coloqué la parte superior del mouse, ya que estos botones me ayudarían a cambiar de perfil configurándolos en el software, para poder utilizar este Stream Deck de manera efectiva. Finalmente quedó así. Aún faltan muchos retoques, pues quedó al descubierto la placa base principal, pero eso lo resolveré para la etapa 3. Para la etapa 3, comencé a ver cómo iba a rellenar las partes que estaban descubiertas de la placa. También empecé a cortar pequeñas partes de un ventilador RGB que tenía para poder ponérselas en la parte donde iba el RGB del mouse. Así lograría que se viera mejor y estéticamente más gamer. Luego de pegar con pegamento epóxico y esperar a que sequen, ya iba quedando cubierto más o menos la parte de la base. También me tuve que asegurar de que el pegamento no haga que los botones superiores se peguen y no vuelvan a funcionar. Pero para mi suerte, el pegamento no llegó y pude seguir el proyecto, ayudándome de plastilina
plastilina para que algunas piezas se sostengan con el pegamento y se puedan quedar adheridas. Así también pude colocar la pequeña parte de plástico que había recortado del ventilador RGB en la parte de LED del circuito. Luego seguí cortando y pegando hasta tener algo más cubierto, ya que según había probado este pegamento era muy fuerte y caía muy bien para este proyecto. Y ya estaba pensando cómo iba a acabar para la etapa 4 y hacerlo funcionar como un Stream Deck, pero aún tenía que esperar, ya que recortar las piezas a la medida conlleva mucho tiempo. Y ahora, pasando a la etapa final, en la etapa 4 podemos ver cómo quedó el mouse o el Stream Deck terminado. Aunque el proyecto es una beta y no ha sido prácticamente terminado ni pintado, yo solo quería asegurarme que funcione como tal, como un Stream Deck. Acá le puse el botón multimedia al 9 y al 8 para subir y bajar el volumen. También con el 7 podía abrir una aplicación, que en este caso sería la calculadora. Con el botón 5 podría abrir el bloc de notas, porque se podría configurar mediante el software. Y también puedes configurarlo para OBS para hacer streams como principalmente quería que funcionase. Ya que cada uno de estos botones podrías asignarle un botón como del teclado y podrías acceder mediante ellos. Y configuré la escena 2 en la Y, configuré para detener la grabación en uno de los botones. Para silenciar y quitar silencio le puse la tail ahí, que en este caso serían los botones 7 y 8 me parece. Y acá podemos probar que efectivamente funciona, que se puede silenciar y quitar el silencio con los botones del Stream Deck con el 1 y el 4. También puedo hacer el cambio de escena al cambio de escena 2, que lo configuré para que se vaya al 2. Y puedo configurar más cosas también. Con el 3 pausaba y pues ahí están viendo cómo lo puse. Y bueno, para finalizar todo esto es solamente un proyecto para que ustedes puedan realizar lo mismo si tienen un mouse parecido, ya que solo lo cambié estéticamente y cambié algunas cosas de este mouse, que ahora ya no es un mouse, es un Stream Deck. Por más que yo lo pueda mover, no funciona el sensor porque lo tengo tapado. Entonces aquí terminaría el proyecto. Si igualmente tengo algo planeado diferente con este mismo, lo mostraré en los siguientes videos.